El laberinto de los sueños. Dicen que los sueños son la puerta más antigua hacia lo desconocido, que antes de que existieran los templos y las religiones, el ser humano ya se arrodillaba ante el misterio del sueño. En la oscuridad del descanso, donde el cuerpo se apaga y la mente despierta, habita un territorio sin leyes, sin tiempo y sin nombre. Un lugar donde lo imposible sucede a diario, donde los muertos hablan, los recuerdos cambian forma y las emociones se vuelven materia. Ese territorio, el inconsciente, ha sido durante siglos el mapa prohibido de la ciencia. Pero algo está cambiando. En laboratorios de todo el mundo, un grupo de investigadores ha decidido abrir esa puerta y mirar adentro. No como soñadores, sino como ingenieros de la mente. Quieren entender qué ocurre cuando dormimos y, más aún, quieren aprender a controlarlo, a moldear los sueños como quien programa una máquina, a decidir qué vemos, qué sentimos y qué recordamos mientras dormimos. Lo llaman sueño dirigido. Una práctica que mezcla neurociencia, inteligencia artificial y psicología profunda para alterar el contenido de los sueños de forma precisa. Detrás de los términos científicos se esconde una ambición antigua: dominar lo que escapa al control. ¿Qué pasaría si pudiéramos reprogramar nuestras pesadillas, eliminar traumas o insertar ideas durante el sueño? ¿Y si una mente ajena pudiera hacerlo por nosotros? En algunos centros de investigación ya se han logrado experimentos inquietantes. Personas que mientras dormían fueron inducidas a soñar con paisajes específicos, con voces, con rostros desconocidos. Todo a través de sonidos, estímulos eléctricos o mensajes susurrados durante la fase REM. Lo más perturbador no es que funcione, sino que los soñadores despertaron sin recordar haber sido guiados. Creyeron que habían soñado por su cuenta sin saber que alguien había escrito parte de su historia nocturna. Detrás de estos experimentos se esconde una intención más profunda que la simple curiosidad científica. Porque los sueños no son solo imágenes, son el lenguaje del inconsciente. Son el espejo donde la mente revela lo que oculta. Y si alguien aprende a manipular ese espejo, podría influir en la raíz misma del pensamiento humano. Durante siglos, filósofos y místicos han afirmado que el sueño es la llave que conecta al alma con realidades superiores, que en el sueño se borran los límites entre el yo y el universo, y que cada noche viajamos a una dimensión donde la conciencia se expande. Pero ahora, la ciencia intenta convertir ese santuario interior en un laboratorio controlado. Donde antes se buscaba el despertar espiritual, hoy se busca el control neuronal. El ser humano está a punto de entrar en el último rincón de sí mismo, el sueño. Y quizás, cuando logre dominarlo, descubra que no era su mente la que lo guiaba, sino algo más profundo, más antiguo, algo que observa desde el otro lado del velo del sueño. Suscríbete si alguna vez despertaste con la sensación de que alguien más estuvo en tu mente, si alguna vez soñaste algo que no parecía tuyo, si alguna voz desconocida te habló mientras dormías, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la manera en que entiendes tus propias noches. Esta fue solo la primera puerta del misterio. Detrás vienen las siguientes: la historia secreta del control onírico, los proyectos ocultos del gobierno y las mentes que aseguran haber sido programadas mientras soñaban. ¿Estás listo para entrar más profundo? El nacimiento del control onírico. Desde las primeras civilizaciones, los humanos han buscado descifrar los mensajes del sueño. En los templos de Egipto, los sacerdotes del dios Serapis dormían sobre losas de piedra esperando revelaciones divinas. Creían que el sueño era un canal directo con los dioses, una especie de comunicación entre el alma y el más allá. En Grecia, los discípulos de Asclepio pasaban noches enteras en templos de curación, convencidos de que los sueños podían sanar enfermedades o revelar su origen.
Los chamanes de las selvas americanas ingerían plantas sagradas para provocar sueños lúcidos y viajar a mundos invisibles donde conversaban con los espíritus. El sueño, desde el origen, fue visto como un puente sagrado, no como una falla del cerebro, pero todo cambió con la llegada de la ciencia moderna. El siglo XX trajo consigo una obsesión por medir lo inmedible, la electricidad del pensamiento, las ondas del cerebro, la cartografía del inconsciente. En 1953, los investigadores Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman descubrieron la fase REM, ese momento en el que los ojos se mueven bajo los párpados y el cerebro parece despertar dentro del sueño. Era la primera vez que la ciencia podía observar la mente soñando. Desde entonces, comenzó la carrera por entender y manipular lo que ocurre en esa frontera invisible entre el dormir y el despertar. Décadas después, el psicólogo Stephen LaBerge demostró algo que cambiaría todo. Los sueños lúcidos eran reales y medibles. Personas que dentro de un sueño sabían que estaban soñando y podían decidir qué hacer. Volar, viajar en el tiempo, hablar con los muertos. Pero lo que fascinó a los científicos no fue la libertad del soñador, sino la posibilidad de que la conciencia pudiera ser controlada. Si un individuo podía guiar su propio sueño, ¿podría alguien más hacerlo desde fuera? En los años 90, universidades de Europa y Estados Unidos comenzaron a experimentar con el sueño inducido. Usaban estímulos auditivos y visuales para alterar el contenido del sueño de forma predecible. Si a un durmiente se le reproducía el sonido de la lluvia, soñaba con tormentas. Si se le mostraban luces rojas intermitentes antes de dormir, soñaba con fuego. El cerebro, durante el sueño, absorbía señales externas, como si fueran parte de su propio mundo interior. A medida que la tecnología avanzó, surgieron dispositivos capaces de monitorear las ondas cerebrales en tiempo real y emitir impulsos eléctricos para alterar el curso de los sueños. Se desarrollaron cascos, sensores y programas de inteligencia artificial que aprendían los patrones mentales de cada persona. Algunos podían reconocer cuando el soñador entraba en fase REM y activar sonidos, imágenes o vibraciones específicas para dirigir el contenido del sueño. Era la era del sueño programado. Los primeros en interesarse no fueron los psicólogos, sino los gobiernos y las corporaciones. Durante la Guerra Fría, documentos desclasificados del proyecto MK-Ultra mencionan estudios sobre control de la mente durante el sueño, aunque los resultados permanecen ocultos. Algunos informes hablan de intentos por implantar recuerdos falsos o inducir obediencia a través de estímulos hipnóticos combinados con privación del sueño. Nadie sabe hasta dónde llegaron esas pruebas. En los últimos años, el concepto ha regresado, pero con un rostro más amable. Grandes laboratorios anuncian terapias del sueño consciente para curar fobias o ansiedad. Compañías de tecnología lanzan aplicaciones que prometen guiar tus sueños para mejorar la creatividad o reprogramar emociones negativas. Sin embargo, detrás de esa apariencia terapéutica, algunos investigadores advierten un peligro silencioso. El sueño es el único espacio donde el yo está completamente vulnerable. Allí no hay filtros, no hay defensa racional. Si alguien logra entrar, puede plantar una semilla sin que el soñador lo sepa. Suscríbete si alguna vez te preguntaste qué ocurre realmente mientras duermes. Si has tenido un sueño que se sintió demasiado real, demasiado guiado, o si alguna vez despertaste con una emoción que no sabías de dónde venía. Porque en el fondo, quizás los sueños no son solo proyecciones de nuestra mente, sino mensajes codificados, señales que alguien o algo está intentando transmitirnos desde otra realidad. La mente programada, ciencia
inteligencia artificial y sueños. El sueño siempre fue un refugio de libertad, un santuario donde la mente podía escapar de las leyes del mundo físico. Pero ese santuario está siendo cartografiado, decodificado y poco a poco intervenido. En los últimos años, los avances en neurociencia y en inteligencia artificial han logrado algo que hace tan solo unas décadas habría parecido imposible: leer fragmentos del sueño, identificar sus patrones y manipularlos en tiempo real. Lo que antes era un misterio espiritual, hoy es un experimento de laboratorio. En universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard o el Instituto Max Planck, equipos de neuroingenieros han desarrollado interfaces que registran las ondas cerebrales y reconstruyen imágenes mentales durante el sueño. Usan algoritmos de aprendizaje automático capaces de traducir la actividad neuronal en representaciones visuales. En otras palabras, máquinas que pueden ver lo que una persona sueña. Lo que comenzó como un proyecto para estudiar la memoria se ha convertido en una carrera por descifrar el inconsciente humano. Una de las investigaciones más impactantes fue la de un grupo de científicos que logró inducir sueños sobre un tema específico. Antes de dormir, los participantes escuchaban una secuencia de sonidos sincronizados con su respiración. Esos sonidos se asociaban a imágenes o palabras mientras estaban despiertos. Durante la fase REM, las máquinas repetían los mismos sonidos, provocando que el cerebro integrara el estímulo en el sueño. Los resultados fueron asombrosos. Más del 70% de los sujetos soñaron con el contenido programado. La frontera entre lo natural y lo diseñado se desdibujaba. Empresas emergentes de tecnología ya comercializan dispositivos portátiles para sueños lúcidos asistidos. Pequeños cascos que detectan cuando una persona entra en sueño profundo y emiten señales auditivas para recordarle que está soñando, permitiéndole controlar la trama. Otros van más lejos. Prometen crear sueños personalizados según el estado emocional del usuario. Un algoritmo analiza tu voz, tu ritmo cardíaco, tus pensamientos del día y diseña un sueño que supuestamente equilibra tu mente. Pero nadie habla de los riesgos de entregar tus datos emocionales más íntimos a una máquina que podría utilizarlos para influir en tu subconsciente. Algunos expertos comparan esta tecnología con la publicidad subliminal, pero llevada al nivel más profundo del ser. Imagina una sociedad donde las corporaciones o los gobiernos pudieran insertar mensajes dentro de los sueños colectivos, donde los deseos, los miedos y las decisiones se moldearan desde la oscuridad del inconsciente. En ese punto, la manipulación ya no ocurriría a través de las pantallas o las redes sociales, sino durante la vulnerabilidad del sueño. Los neurocientíficos lo llaman sueño dirigido con retroalimentación neural. Los filósofos lo llaman el fin del libre albedrío onírico. Si el inconsciente puede ser modelado, sigue siendo nuestro, o pasamos a ser simplemente receptores de una realidad impuesta por otros. La inteligencia artificial, que ya predice nuestras decisiones y deseos despiertos, ahora busca anticipar nuestros sueños. Se entrenan modelos con miles de horas de patrones de sueño para predecir qué soñará una persona en función de su historial emocional. Es el primer paso hacia una forma de control mental invisible, no una manipulación a través del miedo o la fuerza, sino del deseo, del símbolo y del sueño. Hay quienes creen que este tipo de tecnologías podrían ser el preludio de una nueva era, la de la conciencia aumentada, donde los sueños dejarían de ser caóticos y se convertirían en herramientas de aprendizaje, curación y expansión mental. Pero otros advierten que jugar con el inconsciente podría liberar fuerzas que la razón aún no comprende.
El sueño no es solo un proceso biológico, es el lenguaje en el que el alma se comunica con la mente, y cuando una máquina intenta traducir ese lenguaje, corre el riesgo de alterar el significado mismo de lo que somos. Si nuestros sueños dejan de ser nuestros, ¿qué parte de nosotros sigue siendo libre? Suscríbete si alguna vez sentiste que tus sueños querían decirte algo que no podías descifrar. Si alguna vez despertaste con la sensación de que alguien te observaba mientras dormías. Porque lo que sigue va más allá de la ciencia. Es la historia oculta de quienes aseguran haber sido manipulados dentro de sus propios sueños. ¿Deseas que continúe con la sección 4, 5, experimentos prohibidos y testimonios del otro lado del sueño? Durante décadas, los sueños fueron considerados una tierra sagrada del inconsciente, un espacio libre de vigilancia. Pero en los últimos años han comenzado a surgir historias inquietantes, testimonios de personas que aseguran haber sido parte de experimentos sin saberlo, o que describen sueños idénticos compartidos por extraños en diferentes partes del mundo. Casos que han sido archivados, censurados o simplemente ridiculizados. Sin embargo, cuando los patrones se repiten, el silencio deja de ser coincidencia. Uno de los testimonios más conocidos proviene de una mujer estadounidense llamada Anna, participante en un estudio de neurociencia del sueño en 2018. Asegura que, tras varias sesiones, comenzó a soñar con un hombre de rostro cubierto que le hablaba en un idioma desconocido. En un principio pensó que era su imaginación, hasta que descubrió que otros participantes describían al mismo hombre, con las mismas palabras, los mismos gestos y la misma sensación de que alguien los observaba desde dentro del sueño. Al confrontar a los científicos, el proyecto fue suspendido y toda la documentación eliminada. Casos similares han sido reportados en laboratorios de Japón, Francia y Alemania, donde voluntarios aseguran haber tenido sueños inducidos con imágenes, símbolos o sonidos específicos. Algunos hablan de sentir voces susurrando coordenadas, fórmulas o frases sin sentido. Otros, de haber despertado con una emoción profunda que no sabían explicar, como si hubieran sido programados para sentir algo. Lo más inquietante es que, en muchos casos, los investigadores negaron haber aplicado estímulos durante el sueño. Fuentes anónimas dentro de ciertos programas de investigación militar mencionan experimentos enfocados en el sueño compartido. Una tecnología diseñada para conectar las ondas cerebrales de varias personas al mismo tiempo y sincronizar sus patrones REM. Según algunos documentos filtrados, el objetivo sería crear un espacio onírico común, una especie de campo mental colectivo donde la información pudiera ser intercambiada sin lenguaje. Si eso fuera cierto, significaría que los sueños pueden usarse como red de comunicación subconsciente, más allá de la vigilancia física. Otras teorías hablan de proyectos secretos que buscan infiltrar ideas dentro de los sueños colectivos de grandes grupos humanos, utilizando frecuencias sonoras inaudibles o señales electromagnéticas. No es casualidad que, en épocas de crisis social, muchos pueblos reporten sueños similares: ciudades inundadas, cielos rojos, relojes sin manecillas. Tal vez el inconsciente colectivo sea un campo más sensible de lo que creemos y alguien esté aprendiendo a tocarlo. Entre los casos más extraños está el de un grupo de pacientes con insomnio tratados con un dispositivo experimental que prometía inducir sueños relajantes. Varios de ellos comenzaron a reportar visiones idénticas, una figura oscura observándolos desde una habitación sin puertas. Cuando los científicos analizaron los registros, descubrieron una anomalía. Durante esos sueños, las ondas cerebrales de los pacientes se sincronizaban entre sí,
como si estuvieran conectados por un mismo canal invisible. Los resultados fueron clasificados y el dispositivo retirado del mercado sin explicación. Algunos investigadores disidentes aseguran que existe un archivo global donde se almacenan patrones de sueños recogidos por dispositivos de monitoreo del sueño conectados a Internet. Millones de personas, sin saberlo, estarían compartiendo sus datos oníricos con empresas que analizan los símbolos, los miedos y los deseos más íntimos para predecir comportamientos. En ese sentido, los sueños se han convertido en el nuevo territorio de extracción de datos, el oro invisible de la era digital. Sin embargo, hay algo más profundo que los datos. En algunos testimonios, los soñadores hablan de haber sentido una presencia dentro del sueño, algo que no parecía humano, algo que respondía a sus pensamientos, que los observaba sin rostro, como una inteligencia que usa el sueño como vehículo para manifestarse. Tal vez no sea tecnología, sino algo más antiguo que la ciencia, algo que siempre estuvo allí, esperando que aprendiéramos a abrir la puerta. El control del sueño, ya sea por máquinas o por mentes invisibles, plantea una pregunta perturbadora. ¿Dónde termina la realidad y dónde comienza la manipulación? Si alguien puede diseñar nuestros sueños, puede también diseñar nuestra percepción de la realidad, porque lo que soñamos moldea lo que creemos y lo que creemos define lo que somos. Suscríbete si alguna vez soñaste con algo que después ocurrió, si alguna vez sentiste que alguien te hablaba mientras dormías o que tu sueño no te pertenecía. Porque lo que vas a escuchar en la última parte no trata de ciencia ni de tecnología, sino del alma humana enfrentándose al poder de su propio inconsciente. El último sueño, entre la ciencia y el espíritu. El sueño ha sido desde siempre un espejo en movimiento, un río donde el alma se refleja y se transforma. Cada noche, mientras el cuerpo cae en silencio, la conciencia cruza un umbral invisible. Allí no hay relojes, no hay lógica ni tiempo, solo símbolos, voces, presencias y recuerdos que fluyen entre la vida y la muerte. Ese espacio donde los antiguos buscaban sabiduría y los místicos encontraban a Dios, es ahora el nuevo campo de batalla entre la ciencia y el espíritu. Los sueños dirigidos representan la más profunda ambición del ser humano: controlar lo incontrolable, dominar los misterios de la mente y reescribir el lenguaje del alma. En su raíz, el deseo de guiar los sueños no es distinto al de los alquimistas, que buscaban transformar el plomo en oro. Solo que ahora, el metal es el inconsciente y el oro, la conciencia. Pero, ¿qué ocurre cuando esa alquimia se vuelve artificial? Cuando el fuego ya no proviene del alma, sino de una máquina que intenta simular lo sagrado. La ciencia nos dice que el sueño puede ser decodificado, medido, dirigido, que nuestras imágenes mentales no son más que impulsos eléctricos y que pronto podremos manipularlas como se manipula un archivo digital. Pero el espíritu sabe que hay algo más, porque hay sueños que no pueden explicarse con ecuaciones. Sueños donde sentimos el peso de otras vidas, donde conversamos con quienes ya partieron, donde el futuro se asoma como un reflejo inevitable. Esos sueños no pertenecen al laboratorio, pertenecen al misterio. El peligro de la manipulación onírica no está solo en la invasión tecnológica, sino en la pérdida de significado. Si un algoritmo decide qué soñamos, si una empresa puede moldear nuestras visiones nocturnas, entonces estamos renunciando al último refugio de lo humano, el inconsciente libre. Porque el sueño no solo nos muestra lo que tememos, también nos enseña lo que necesitamos sanar. Es el diálogo entre el alma y su sombra, y cuando ese diálogo se distorsiona, la mente pierde su espejo más puro. Tal vez los sueños nunca debieron ser controlados.
Tal vez su caos, su belleza, su oscuridad y su verdad eran necesarias para recordarnos que hay un orden más allá del pensamiento racional. Los antiguos sabían que cada sueño traía un mensaje. No buscaban manipularlo, sino comprenderlo. Lo recibían como un visitante divino, un lenguaje del alma que debía ser interpretado con humildad. En cambio, nuestra civilización, obsesionada con el control, intenta dominar lo que debería escuchar. Sin embargo, no todo está perdido, porque mientras existan mentes dispuestas a recordar, habrá sueños que escapen a cualquier máquina. Sueños espontáneos, rebeldes, que se abren como grietas en la programación del inconsciente. Sueños donde el espíritu recuerda su libertad. Quizás ese sea el verdadero propósito del sueño, recordarnos que no todo puede ser controlado, que hay un poder que trasciende la lógica, una inteligencia que habita en lo más profundo del silencio. El futuro puede traer máquinas que lean los sueños, que los graben, que los proyecten en pantallas, pero nunca podrán comprender el misterio que hay detrás de ellos, porque el sueño no se piensa, se siente, no se diseña, se recibe. Es un eco del alma, una conversación entre el ser humano y algo que lo observa desde el otro lado del velo. Esta noche, cuando cierres los ojos, recuerda esto. Nadie puede poseer tu sueño si aprendes a soñar consciente. Nadie puede guiar tu mente si conoces tu propia oscuridad. El verdadero poder no está en dirigir el sueño, sino en comprenderlo, en escuchar lo que el inconsciente intenta decir cuando todo lo demás calla. Si alguna vez has sentido que tus sueños te hablan, que tus noches esconden mensajes que no provienen de ti, déjalo ser. No intentes controlarlo, porque tal vez el sueño sea el último espacio donde el alma puede respirar sin cadenas. Suscríbete si sientes que dentro de ti hay algo que busca despertar. Si alguna vez soñaste algo que te cambió, que te habló sin palabras, o que te recordó quién eras antes de olvidar. En este canal exploramos esos misterios que la ciencia intenta medir y que el alma simplemente vive. Recuerda, cada noche cuando duermes, tu conciencia viaja por un territorio que no pertenece a este mundo. Y en ese viaje puede que no estés tan solo como crees. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.